Hola, Navidad. Hola, Fernando. Mira, tengo a lo mejor problemas con internet. Entonces, porque Allora. estoy conectada a la wifi de la vecina. ¿Me oyes o no? Sí, sí, te ¿No oigo. me oyes? Sí, 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 sí te Ah, oigo. ¿y por qué hablas tan alto? Ah, voy a bajarte el volumen. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Cierra el libro al salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los escriben y también las personas que los leen. Yo soy Fernando Vicente y por suerte para todas vosotras no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la poeta levantina Ana Vidal. ¿Qué tal, Ana? Bien, aquí a punto de una hora de calor. Ya has cambiado un océano por un mar, ¿no? Ya no estás en el Atlántico, ahora estás Sí, en el Mediterráneo. así es. ¿Y qué tal te has sentado el cambio de aguas? Pues ya ves que estoy parca en palabras. Sí, sí, ya te veo que estás muy parca en palabras. No, bien, bien, me ha sentado bien, estoy bien. Man. No veo el mar desde mi ventana, eso es verdad, pero bueno, puedo ir a verlo. Episodio 70, octubre Bien. 2024. Cambiando tu ubicación, yo también estoy en otra ubicación dentro de mi casa. Estamos todavía con el estrés de la vuelta al cole, con lo cual va a ser un programa cortito con muy poquitas cosas. No vamos a tener unas desnoticias, vamos a hablar de un libro, concretamente de... ¿Qué libro, Ana? Eh, Se ve borroso porque he no, se ve puesto borroso. borroso. Bueno, este libro que no se sabe cuál es, se Tiene una llama portada censurada. 84 Charing Cross Road. Vale. De Helen Hanf. Helen No hay Hanf. manera, no hay No, manera, no, solo, no lo solo me puedes ver. desenfoca a mí. Helen Hanf es el autora. Helen Hanf, Sí, sí, Helen sí, Hanf, sí, vale. Helen Hanf. Y luego al final del programa te propondré una nueva sección, ¿vale? A ver si para esta temporada, bueno, para este curso que inicia, un curso precisamente, te voy a proponer, ¿vale? Fenomenal. Pues mira, por los agradecimientos los decimos al final, como solemos hacer, y comenzamos, si te parece, con las desnoticias. Y te voy a hablar de una subasta que este programa se emite en octubre, pero lo estamos grabando a finales de septiembre. Precisamente hoy eh, hay una subasta por internet en la cual se vende el cartel de neón, el letrero de neón del Hotel Chelsea de Nueva York. Letra por letra lo van a subastar. La H, la O, la T, en fin, todas las letras, una por una. Ujú. Este es un cartel emblemático porque ha sido contemplado pues, por muchísimas personalidades del arte y de la escritura, de la fotografía, de la pintura, de la música, como Bob Dylan, Patti Smith, Andy Warhol, Robert Mapplethorpe, que dieron fama artística a ese hotel desde su inauguración en el 49. El cartel tiene 3 pisos de altura, ha sido desmontado y bueno, como te digo, pues está siendo subastado hoy precisamente, hoy que grabamos, eh, a través de una página web de una conocida casa de subastas especializada en iconos de la historia americana. Voy a poner Ujú. aquí, mientras hablo de todo esto, lo que están subastando. Por cierto, el restaurante del hotel se llamaba El Quijote, bueno, restaurante bar. Y una de las cosas que subastan es precisamente el cartel que pone El Quijote. Subastan puertas Ujú. también del hotel, subastan las letras, subastan bastantes cosas. Esta subasta la ha organizado la firma Genseis, también Guernsey. Genseis. Y aparte del cartel, pues como te he dicho, pues otros objetos históricos del hotel, como obras de arte, como vitrales, o sea, vidrieras originales, incluso retratos de Andy Warhol, obras de Jean-Michel Basquiat, porque mucha gente, ese era un hotel de mala muerte, digamos, ¿vale? Y muchos artistas muertos de hambre que iniciaban su carrera, aunque luego fueron muy famosos, algunos podían pagar lo que se pedía por la habitación, que tampoco era gran cosa, y otros simplemente lo que era, convencían al dueño de pagarle en obras de arte. Entonces, pues le daban fotos o carteles o pinturas, ¿no? Y se creó una pequeña galería de arte dentro del hotel. Además de Bob Dylan, de Patti Smith, de Warhol, también estuvo allí Arthur Miller, William Burroughs, Allen Ginsberg, Jimi Hendrix. Era una atmósfera vibrante de comunidad artística que floreció allí, por lo cual
se creó una reputación como lugar para la creatividad y el inconformismo. Este espíritu bohemio es una de las razones por las cuales el letrero de neón ha cobrado tanto significado a lo largo de los años, porque es un símbolo, digamos, de la historia cultural americana de los 60-70, ¿no? El tema es que el hotel ha cambiado de dueños, tienen que reformarlo, pues porque probablemente no cumplan ni medidas de seguridad, ni de higiene, ni de nada. Así que la dirección del hotel ha decidido empezar a subastar cosas para, con los fondos, restaurar el hotel, ¿no? Te voy a leer, bueno, he nombrado a Patti Smith. Patti Smith publicó hace poco es que no eran unas memorias realmente, porque eran unas memorias parciales, eran unas memorias de su vida con Robert Mapplethorpe, el famoso fotógrafo, que primero empezó siendo su pareja hasta que Robert le confesó pues, que era gay, bueno, le confesó o descubrió que era gay, pero siguieron siendo amigos durante toda su vida hasta que Robert Mapplethorpe murió a finales de los 80, me parece. Entonces, uno de los capítulos de esas memorias que se llama Éramos unos niños o solo niños, algo así, no sé, no recuerdo el título, luego te lo digo. Precisamente uno de los capítulos se llama Hotel Chelsea, ¿vale? Y te voy a leer un extracto de la descripción que Patti Smith hace del hotel. Estoy sentada en el vestíbulo fumando cools y leyendo novelas policíacas baratas como el mismísimo Mike Hammer. Entre tanto, observo el movimiento. Vigilo el tráfico que circula por el vestíbulo, en cuyas paredes hay colgadas feas obras de arte, mamotretos invasivos que los clientes endilgan a Stanley Bart a cambio del alquiler. El hotel es un refugio desesperado pero animado para montones de jóvenes con talento de todas las capas sociales, guitarristas callejeros y bellezas drogadas con vestidos victorianos, poetas heroinómanos, dramaturgos, cineastas arruinados y actores franceses. Todas las personas que pasan por aquí son alguien, aunque no sean nadie en el mundo exterior. El ascensor es lento, bajo en la 7ª planta. Las paredes amarillas tienen un aire institucional, como un reformatorio. Orino en el baño del pasillo que compartimos con presos desconocidos. Abro la puerta. No hay rastro de Robert a excepción de una nota en el espejo. He ido a la calle 42. Te quiero. Azul. Enciendo la plancha eléctrica. Cojo agua del grifo. Hay que dejarla correr durante un rato porque sale marrón. Pero solo es óxido y minerales. Pues ese era el hotel, famoso Hotel Chelsea, que por dentro, pues la verdad es que no parecía ser gran cosa, salvo por la gente que realmente vivía allí, ¿no? Lo que se Ujú. alojaba. Pero fue muy, muy famoso este hotel, ¿eh? Muchísimo. No sé, estás en huelga de palabras, no quieres decir nada. No, no, no. No sé, creo que aparte del, o sea, lo que se subasta es el letrero, nada más, Sí, no. bueno, no, subasta, mira, te repaso rápido. El letrero, la parte hotel está escrito en vertical, es muy grande, son 3 pisos, y Chelsea está escrito en horizontal pequeñito, que puede ser 1,5 metros, 2 metros. Entonces, la parte de Chelsea me parece que se subasta entera y la parte de hotel se subasta letra por letra. Luego, subastan puertas en las que, por ejemplo, ha pintarrajeado Jimi Hendrix. Se subastan vidrieras, se subasta el cartel del restaurante El Quijote, guitarras eléctricas o baterías que se dejó alguien allí, cartas de Madonna que escribió allí que también se dejó, dibujos bueno, de varias personas. Bueno, una Bueno, serie a mí me una serie de gustaría, yo cosas. me quedaría con el espejo de algún baño donde se han puesto todos sus rayas. Sí, te iba a decir, porque pensaba que ibas a decir que es donde se habían mirado para maquillarse, no, pues ya he visto que ha sido otro tema. Por lo que Pues, cuenta Patti Smith me suena más así como... ¿Murió alguien en ese hotel? Sí, pues yo, ¿no? sí, me imagino que sí. Te estaba hablando que había poetas o escritores heroinómanos, o sea que es probable que alguno muriera. No era un hotel de postín, digamos, ¿vale? Ahí iban artistas pues que no tenían dinero para vivir en otro sitio y iban ahí. De hecho, luego el libro de Patti Smith, eh, pues, parte se desarrolla dentro del Hotel Chelsea y cuenta pues a lo mejor cómo se cruza pues con Dylan a lo mejor en el pasillo o cómo ve borracha a no sé quién. En fin, sí que cuenta un poco aventurillas dentro de que Patti Smith no le interesaba, o sea, no le interesaba el cotilleo por el cotilleo, no juega a eso. Pero bueno, Ujú. es interesante, ¿no? Que este icono pues se esté desmontando en realidad. Quizá ya no es un icono, quizá ahora ya no hay artistas allí como pasaba en los 60 y en los 70 y por eso. Claro, ahora ya es un icono turístico, ¿no? Ahora es como algo Exactamente. turístico, entonces
precisamente para preservar ese, ¿no? Como igual que vemos como las ciudades se van destruyendo por la gentrificación y el turismo, pues en vez de preservar eso, ¿no? Que se pueda visitar turísticamente, pues lo eliminas y que quede en la memoria mucho mejor Ajá, y que se lleve a lo mejor a su casa esas letras gente que, no sé, que a lo mejor ha vivido eso o que simplemente tiene mucho dinero. Yo me claro. llevaría un espejo de la recepción donde se hayan reflejado todos alguna vez, bueno, Ah, todos sí, de uno en uno. sí, sí, eso es bonito. Pues bueno, esa era una de las noticias. Te vuelvo y te cuento otra desnoticia. Mira, ¿Te vas a ir? no, no me voy. Ah. Vale. Fíjate tú, estamos tan acostumbrados a la gente que leemos o que nos gusta leer, a las bibliotecas, ¿no? Al ir a un sitio y que puedas obtener casi cualquier libro de manera gratuita, leerlo durante un tiempo, devolverlo, poderlo consultar sin llevártelo, etcétera. Bueno, lo que es una biblioteca, no tengo que contarle a nadie lo que es una biblioteca, que no somos conscientes de que realmente el modelo de biblioteca actual no es tan antiguo. O sea, nosotros cuando te hablan de la biblioteca de Alejandría, sí, que tendría chorrocientos mil volúmenes y papiros. No era ese tipo de biblioteca, era un almacén de libros al cual tenían acceso muy pocas personas. Ujú. El modelo actual de biblioteca lo inventó Benjamin Franklin en 1731, es decir, va a hacer ahora 300 años más o menos. Dentro de muy poquito, ahora el modelo actual de bibliotecas tiene 300 años. Antes de su decisión, porque creó una empresa que se llamaba la Compañía de Bibliotecas de Filadelfia en 1731. Antes de eso, las bibliotecas eran privadas, que era un señor que se gastaba su dinero en libros y eran para él. Y como mucho podía dejar entrar o consultar a algún amigo. Pero, en principio, a los libros, y sobre todo a los libros caros, solo podían acceder las personas con dinero, nadie más. Franklin lo que hizo fue crear una cooperativa, donde los miembros de la cooperativa, con una cuota anual, o sea, contribuían con una cuota anual para comprar libros y luego compartirlo entre ellos. Es decir, era gente con menos capital y lo que hacían era aportar entre todos para poder acceder todos a esa biblioteca. Esa fue la primera biblioteca en Estados Unidos de este estilo. No sé si fuera de Estados Unidos había este estilo, pero yo creo que no. Y lo que permitió pues, es un acceso más democrático al conocimiento y fomentó la alfabetización. Y fue Benjamin Franklin quien inventó las reglas básicas del préstamo y del catálogo de libros para poder localizar esos libros en las estanterías y tenerlos siempre ordenados. Franklin lo hizo porque creía que el conocimiento debía ser accesible a todos, no solo para una élite, y su visión era que la educación y la lectura podían mejorar a las personas y al país. Estaban construyendo Estados Unidos en ese momento, ¿no? Bueno, no habían construido todavía porque fue posterior a la Revolución Americana, pero bueno, eran los inicios, ¿no? de aquello. Eh, Además, esta compañía de bibliotecas de Filadelfia no solo proporcionaba libros, sino que también se convirtió en un centro de discusión e intercambio de ideas, de charlas, de debates, de presentaciones de libros. O sea, básicamente lo mismo que se hace hoy en una biblioteca, ¿no? Pues aquello nació hace 300 años. Y, en fin, aunque esto empezó en Filadelfia, enseguida la idea cuajó y se empezó a extender por el resto de Estados Unidos y de ahí pues saltó también a otros países. Entonces, simplemente esto era una desnoticia para que comprobáramos que tampoco hace tanto tiempo que existen las bibliotecas como las conocemos hoy en día. Ujú. Interesante, sí. ¿Tú eres muy de Ese, bibliotecas o no? Tú sí eres de biblioteca. todavía no, porque, bueno, no he ido a comprobarlo, pero la última vez que miré estaba cerrada la biblioteca de aquí, de este pueblo, por las tardes, porque estaba en horario de verano. Tengo ganas de que llegue el horario de invierno y poder ir a la biblioteca a coger algún libro. Todavía tengo cajas de libros por aquí para ponerlas en mi biblioteca particular de Ujú. Rica, Ah, claro, como eres rica, pues tienes tu biblioteca particular. Yo tengo muy poco. Yo la verdad es que tengo pocos libros. porque no quieres, ¿eh? No, pero no porque no quiera, sino simplemente es porque por el espacio. O sea, los libros que tengo físicos realmente son libros que leo muy a menudo. O Ujú. sea, entonces si La no, Odisea. la Odisea, por ejemplo, que la leo todos los años. Hay gente que lee todos los años o cada 2 años el Quijote. Pues bueno, yo leo la Odisea. También igual me planteo leer el Quijote. Pero sí que son libros que manoseo mucho.
Ujú. Entonces, luego el problema que encuentro es que hay veces que a mí me cuesta mucho leer un libro, otras veces voy muy rápido, depende del tiempo que tengo. Entonces, claro, las bibliotecas tienen muy marcado. O sea, lo puedes tener 2 semanas, me parece, ¿no? No, O hay 3. bibliotecas que puedes tenerlos un mes. Ah, sí. Bueno, pues Mm. no sé Y aquí concretamente. siempre puedes prorrogar el préstamo. Ya. Pues eso, O sea, pero no sí tienes que. excusa de biblioteca, lo siento. Vale, pues Podemos ya. llamarlo así, excusa de biblioteca. Excusa de biblioteca. Efectivamente. Venga, cuéntame, que no hago más que hablar yo y pienso que no quieres hablar tú. Bueno, Cuéntame. tú sabes lo que es la coulrofobia. Pues no tengo ni idea porque sí, es una fobia a algo, Una pero no sé, fobia, es una fobia a los payasos, ¿no? coulrofobia. No sé por qué, pero bueno. Aunque los payasos, pues, ¿cómo que no sabes por qué? Pues porque están así muy maquillados y a veces se pasan de vueltas y parecen malos. Ah, Pero de todas maneras, creo que la gente que tiene coulrofobia tiene miedo a cualquier payaso, parezca bueno o malo. Es que hay algunas fotos de niños por payasos, con payasos así que la verdad es que dan miedo. Y luego Stephen King con su payaso de It. Bueno, aunque los payasos comenzaron como personajes cómicos en diversas culturas, su imagen ha adquirido un matiz siniestro con el tiempo. Desde los mm, bufones medievales hasta los payasos trágicos del teatro, su comportamiento ambivalente genera incomodidad. Claro, también se ríen a veces mucho de las desgracias o eh, pues de las cosas que tiene uno. Ay, ahora no me sale la palabra, qué mal estoy. Esto es lo que tiene ser parca en palabras, que no te salen las que quieres. El uso del maquillaje exagerado oculta emociones humanas, lo que dificulta prever sus intenciones. Además, la representación de payasos malvados en el cine y la literatura, como Pennywise en It, ha consolidado su asociación con el terror. Terror de payaso. Tenemos la excusa de biblioteca y el terror de payaso. mm. El miedo a los payasos tiene una base psicológica relacionada con el valle inquietante, un fenómeno que ocurre cuando algo que es casi humano genera una sensación de extrañeza, como nos está pasando ahora con la inteligencia artificial, ¿verdad? Que Sí, también mira, tenemos ese valle inquietante. eso pasa, de hecho, pasa en la película Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, Spielberg, sí. que en el niño este de, eh, lo diré, el El niño este que es robot. el sexto sentido, ese niño, no sé cómo se llama ese actor, Sí. es un niño humano tan excesivamente humano, o sea, un niño, o sea, es un Mm. robot tan excesivamente humano que genera rechazo. Y al final, pues los padres que lo han adoptado para sustituir, me parece, ¿no? A un hijo que se le había fallecido, bueno, Sí. acaban rechazando lo de lo humano. Y yo me acuerdo de haber leído en aquella época una entrevista con Spielberg o con alguien y decía que para que no hubiera rechazo humano, o sea, los robots deberían ser lo suficientemente reconocibles como en formas humanoides para con nuestra Pareidolia. pairedolia, reconocerlos como algo humano, Pareidolia. no sé, Mm. pero no humanos, porque probablemente si fueran muy humanos nos generarían rechazo. Ya. Y es lo que dices tú, Pues nos pasa con la sí. inteligencia artificial. Ayer me pasó que estoy viendo The Leftovers y ayer estaba viendo un capítulo bueno, una de las protagonistas, ¿no? Yo creo que estaba muy tratada la imagen y entonces me generaba una incomodidad, justo el valle este inquietante, porque era ella, obviamente, pero se había matizado mucho la piel y los contornos y como creado una especie de imagen era una mezcla entre humana e inteligencia artificial, a pesar de que era la actriz y todo, pero también el uso excesivo de filtros o tratamiento de imagen o lo que sea, también genera un poco de inquietud, como pasaba en la serie esta Mm, hay una irlandesa que era de así de estos irlandeses así, bueno. Que esa también estaba muy tratada la imagen. O sea, este tipo de cosas también generan inquietud, ¿no? mm, Porque es la persona, pero no parece realmente una persona, parece un poco plástica. sí. Bueno, los payasos con su apariencia distorsionada y comportamiento impredecible encajan en esta categoría, ¿no? De valle inquietante. El maquillaje y los disfraces exagerados borran la identidad y las emociones verdaderas y provoca una reacción de incertidumbre en quien los observan. Además, su comportamiento caótico y fuera de las normas sociales aumenta esta incomodidad, ya que pueden cruzar límites y actuar de manera inusual sin consecuencias aparentes.
Mm. A lo largo de la historia, personajes como el bufón de la obra de Shakespeare o los payasos tristes del teatro europeo del siglo XIX también han alimentado esta percepción ambigua, aunque tradicionalmente estaban destinados a entretener, estos personajes a menudo tenían un trasfondo oscuro o trágico. Ya. A medida que la cultura popular ha evolucionado, las representaciones de payasos han adoptado facetas aún más perturbadoras, con personajes como el Joker, por ejemplo, en los cómics de Batman, o el payaso Pennywise, que ya hemos hablado de él. Y luego este cambio también fue impulsado por eventos de la vida real como los crímenes cometidos por John Wayne Gacy, un asesino que trabajaba como payaso, lo que asoció más a los payasos, esto no lo sabía, con la amenaza y el peligro. Desde entonces la imagen del payaso como una figura aterradora ha sido popularizada en el cine, la televisión y la literatura, perpetuando el temor en la cultura moderna. O sea que no se sabe si los niños cuando van al circo van a divertirse o a pasarlo mal. ¿A ti te dan miedo los payasos? A mí me dan pena más que miedo. Miedo no, me dan pena, eso iba a decir, me producen tristeza. Sí, se me resulta a mí también. ¿Te parece que hablemos de un Sí, libro? Venga. sí. ¿Qué te parece si hablamos de, espera que voy a intentar quitar este, aunque se vea Venga, una ya caja está. detrás de mí? Vamos a hablar de ese libro. Helen Hanf, Hanf. 84, Hanf 84, Charing Cross Road. Cross Road. Vale, realmente no tengo aquí. Bueno, sí, Helen Hanf, Filadelfia, 1918, Nueva York, 1997. De formación autodidacta, inició su carrera literaria escribiendo obras de teatro y más adelante guiones para la televisión, libros infantiles, ensayos históricos y políticos y colaboraciones en el New Yorker y Harper's. ¿Por qué me oigo en doble? Soy yo sola. La fama le llegó después de publicar 84 Charing Cross Road, que inspiró una película protagonizada por Anne Bancroft y Anthony Hopkins. Ujú. Bueno, este libro realmente no es una novela, se podría casillar en la literatura epistolar Sí. y tampoco es ficción, o sea, y ni siquiera se escribió para ser publicado. Estas son las cartas que esta mujer, Helen Hanf, empezó a escribir a una librería de Inglaterra para pedirle libros que estuvieran así viejitos y tal y que le costaran baratos, porque no tenía mucho dinero para comprar libros y en Estados Unidos pedían mucho dinero por los libros antiguos. Entonces empezó a escribir a esta biblioteca, así, que era una biblioteca de viejo, entiendo, Una librería. y Una biblioteca, una es librería. perdón, una librería de viejo referido a los libros viejos, no a las personas, que también podía ser, pero no. Es que estaba mirando, igual la pongo aquí, la versión que tengo yo del libro, yo me lo compré por ebook. La portada, en vez de ser como la tuya, es la fachada de la librería. Ah, qué De guay. sí, de la Pues librería. ponla Mm. fachada. Bueno, y entonces ella empezó a escribir para pedir libros y le contestaba uno de los libreros, ¿no? Y entonces ese librero, digamos que fue el que mantenía correspondencia con ella, pero ella pues tenía un tono cómico, no de payaso, un tono irónico, un tono así sarcástico, no, yo creo que más bien irónico y divertido. Y entonces, como Inglaterra, cuando empezó la correspondencia, voy a decir que la primera carta fue... Ahora, la primera carta fue el 5 de octubre de 1949. Inglaterra estaba en guerra, ¿no? O saliendo de No, una guerra, o estaban en la estaban en la posguerra. posguerra. En la posguerra, pues ella empezó, como la verdad es que ellos se portaban bien con ella, ella empezó o sea, todos se portaban bien unos con otros y unas con otras, y entonces ella empezó a enviarles también comida aparte del dinero que se lo enviaba en la propia carta, les empezó a enviar paquetitos de comida y entonces todos los de la librería empezaron también a contestarla. He dicho la palabra empezar, empezaron como no sé cuántas veces, luego, por favor. Táchame de vez en cuando o cámbiame ponme un sinónimo. Eh, y eso, y empezaron a cartearse todos o sea, se carteaban todos con ella. Y bueno, es un libro bastante breve, yo creo que me lo leí en un día en el viaje, Sí. por cierto, me lo leí en el barco, viniendo a la península, y como que
que te deja así como una buena sensación de que la gente es buena, ¿no? De que en Sí. realidad malos no hay tantos malos, sino la mayor parte de la gente es buena. Hay una frase con eso que decías que compraba los libros, les compraba a ellos libros antiguos. Además, no conoces a nadie de los que cita. Cuando pide, quiero que me mandes los anales de fulanito y las conversaciones de no sé quién y las cartas de no sé cuánta. Y no, yo digo, esto sea, porque yo no sabía, o sea, todo lo que has contado, yo no, cuando empecé a leer el libro no lo sabía ni quise enterarme. Yo Entonces, tampoco. yo empecé a leerlo y cuando empezaba, yo había muchas veces decía, digo, pero este señor existió de verdad, este Sir Edward no sé cuántas que le está pidiendo la correspondencia existió y lo miraba en la Wikipedia y es verdad que era un señor que había escrito esos libros y tal. Hay una cosa que subrayé. Bueno, en uno de los momentos dados le mandan un libro, concretamente, ya que le estoy diciendo, concretamente le mandan un ejemplar del Complete Angler de Walton, que no tengo ni idea de lo que es. Entonces se lo mandan por $2. Entonces cuando contesta ella dice, ¿qué mundo tan extraño este nuestro, en el que uno puede adquirir para toda la vida algo tan hermoso como este libro, por lo que le cuesta una entrada para un cine de Broadway o por la 50ª parte de lo que te cobra un dentista por un empaste? Y entonces yo cuando lo leí esto, digo, sí, de verdad, que eso es cierto. Digo, fíjate, una entrada costaba $2, una entrada de cine, pero que te empastaran costaba 100. Jolines. 100 del año 49, 52 en este caso. $100 del 52, que es una fortuna. O sea, hoy por hoy tiene que ser una fortuna absoluta. Pero es que además un empaste normal a lo mejor hoy no 50 te euros cuesta cuesta. 100 euros. No, no, 50 Sí, vienen a por costar eso, ahora. fíjate, ¿eh? Pero yo Bueno, cuando leí dólares eso, no sé cuántos, pero a lo mejor en los americanos siguen cobrando muy caros los empastes. no lo sé. Ah, no, los Eh, ingleses. O no, 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 es americanos. americanos. Y eso que decías tú es curioso también. Otra cosa que a mí me llamó la atención es que, claro, acaba la Segunda Guerra Mundial. O sea, bueno, España acaba la Guerra Civil y vivimos durante mucho tiempo una posguerra, bueno, mi madre me la ha contado mil veces, muy jodida, o sea que fue mucho peor la posguerra que la guerra, en cuanto a la hora de comer me refiero, en cuanto al sobrevivir fue mucho peor la posguerra que la guerra, pero claro, tú dices, bien, es un país fascista y el bando fascista perdió en la Segunda Guerra Mundial, están fastidiados, pero es que claro, te pones a leer este libro y ves que es que los ingleses, que eran el bando vencedor de la Segunda Guerra Mundial, también estuvieron fastidiados, ¿no? Porque me empiezan a hablar de las cartillas de razonamiento, de lo que tienen, de lo que no tienen. O sea, sale como un manjar porque ella realmente, cuando le decimos que le manda comida, no le manda comida desde Estados Unidos, sino que les manda comida a través de Suecia o lo encarga. Es que es curioso porque es como una cosa muy moderna. Ella compra en catálogo a una empresa sueca o danesa, creo que danesa, comida para que se la manden a Inglaterra. Y ellos ven como un manjar que les mande huevo en polvo para hacer tortillas o lo que sea. O que les mande latas de lengua estofada o no sé, guisada o no sé cómo lo harán. Entonces es curioso porque Y un dices, trozo de jamón un también. trozo de jamón y dices, estamos hablando de que es el bando vencedor de la Segunda Guerra Mundial y la estaban pasando muy mal, ¿sabes? Gente que además trabajaba, bueno, aunque Mm. trabajan en el negocio de los libros, que imagino que nunca habrá sido una cosa muy bollante, pero eso es curioso. Y es lo que dices tú, da como muy buen rollo leer el libro, ¿no? El ver la evolución, ¿no? Mm. De al principio de las primeras cartas que son como ella muy sarcástica y el otro, su corresponsal inglés como muy formal, muy británico, muy serio y cómo va cambiando, va evolucionando los matices, cómo se empieza a ver, pues lo que decías tú, pues ya escribe también a la mujer del señor este de la tienda, a otros empleados de la tienda, cómo se empieza a evolucionar y a extender esa amistad, ¿no? Pues eso. Y en general es un libro que a todo el mundo le deja como muy buen sabor de boca. Hace poco en un foro vi también a alguien que la había leído y hablaba maravillas. A ver, es lo que dices tú, no es una novela, son cartas que son cartas de verdad. Habrá matices, me imagino, ¿no? Pero son cartas de verdad. Mm. Y Mm. deja muy buen rollo. Y hay una cosa en la que tú y yo no estamos de acuerdo respecto a este libro, y es que digo yo que es imposible, porque cuando lees, claro, te salen las fechas de cada carta. Entonces, en algunos casos se ve que o sea, pone 5 de marzo de 1950, por ejemplo. Y ves que la respuesta es el 10 de marzo del 50. Dice, en 5 días la carta, o sea, la han escrito, ha viajado de Londres a Nueva York, le ha llegado a ella y la ha contestado. Entonces yo decía, 5 días, pero si yo creo que hoy no, o sea, escribiendo de Madrid a Nueva York, la carta tardaría lo mismo.
Es una cosa que me llamó muchísimo la atención, Mm. lo rápido que era el correo y lo poco sé que se fiaba del servicio postal de Estados Unidos e Inglaterra porque Mira, quería mandar el dinero, acabo de abrir una... Sí. quería mandar el dinero, bueno, los ingleses le dicen que mande giros postales y ella dice que no se fía del gobierno de Estados Unidos ni del inglés, que le mete el dinero en los sobres de las cartas. Mm. Hay una aquí que es del 7 de abril de 1950 y la respuesta es del 10 de abril de 1950. O Digo, sea, es 3 días. imposible, imposible. 3 días después que le haya llegado la carta de, salvo que ella misma vaya a recogerla al avión, o sea, una la ponga en un avión y la otra la recoja casi. Y O es sea, que a me mí parece me... bastante complicado, pero es que parece ser, o sea, creo que sí es verdad. Entonces, es lo raro, ¿no? Y por lo demás, pues eso es un libro que hay que leer. O sea, no es, es decir, no va a ser mi lectura de cabecera nunca, pero es el típico libro que te deja muy buen rollo, a pesar de que tiene un final que no lo vamos a desvelar, pero tiene el final que tiene. Es cierta, o sea, esta librería existió, claro, es que son una correspondencia real, y esta persona existió, Helen Humph, esta escritora, que de hecho estuvo pues siempre un poco fastidiada, ¿no? Porque realmente su único libro de gran éxito fue lo único que no había escrito de ficción, que era real, ¿no? Que eso, para una persona que escribe e inventa historias, que la única historia que funcione y que haya vendido, o sea, la única que no te has inventado, pues también es un poco Pero, y doloroso. si encima hubiera sido autoficción o ensayo o un diario, ¿sabes? Sí. Pero es que son cartas que ella escribía de verdad, o sea, ella nunca pensó que esto iba a ser publicado. No lo escribió en absoluto para que fuera publicado, que tú puedes decir, pues escribo un diario y lo pongo bonito y tal, no. O sea, se cogieron las cartas y se publicaron. Sí, Y se que publicó, fue supongo que ella un amigo, participó. sí, no, sí, parece ser que un amigo le pidió, se las pidió que si le importaba que se las enseñara a un editor y el editor la llamó a los 2 días y le dijo, oye, que lo publicamos. Y Mm. luego el libro tuvo mucho éxito, salió la película, como tú bien has dicho, ella viajó a Inglaterra, pero ya la librería habría cerrado porque, bueno, pues los dueños habían muerto y tal, y la librería habría cerrado. Un fan del libro le robó el cartel de la librería, o uno de los carteles de la librería, lo tenía ella en Ujú. su apartamento. Y en esa, donde estaba, en el 84 de Charing Cross, donde estaba la librería, hay una placa que recuerda que ahí estuvo una librería que sale en el libro este, tal, una placa en el suelo, recordando ese eso. Lo miré porque dije, a ver si cuando estuve en Londres estuve cerca, sí, está como a 3 o 4 manzanas de Piccadilly Circus, metiéndote por el barrio chino, Ujú. debe estar, digo, otra vez que vaya iré a verlo. Pues sí. Luego también está guay que, bueno, es como que da pena, ¿no? Que dices que ella fue a Inglaterra, pero fue tarde ya. Que durante todo el libro ya como que casi le empiezan a Mm. preparar un sitio para que ella pueda ir de vacaciones, pero ella es una escritora pobre, ella se dedica a traducir y a escribir cosas también y libros Guiones de televisión. infantiles, guiones. Era pobre, era siempre Ah, pobre. ah. Que esta escritora, pues que hacía, o sea, que escribía diferentes cosas, pero que no tenía mucho dinero. Y de vez en cuando, pues conseguía un buen guión o un trabajo así mejor y tenía dinero, y cuando tenía dinero, de repente, pues se cambia de piso y tiene que pagar un poco más, ay, perdón, Sí, que siempre le venía o mal el ir a Inglaterra a sí. visitar a sus corresponsales. Sí, le venía siempre mal irse para allá y entonces pues no pudo conocerlos porque ya cuando llegó pues era tarde. Sí, y eso, y ya la librería habría cerrado, y aún hizo algún programa, por lo que yo estuve viendo la biografía, hizo algún programa para la BBC, pues no sé sobre qué, en fin, Mm. que... ¿Y tú has visto la película? No, no, no lo he visto. Y Yo bueno, tampoco la quería haber visto, pero no. Y y hay una luego, serie también de la BBC. mm, y luego al final, bueno, como suelen ocurrir muchas cosas, que el éxito de este libro tampoco la sacó de pobre, ni los trabajos que le vinieron después, pues bueno, pues No. murió en una residencia, bueno, sin demasiado dinero. No sé, tiene pinta que la economía no se manejaba muy bien con la economía, ¿no? Mm. Debía ser generosa en general.
Y Sí, eso, claro, es que si tenía poco dinero y compraba libros y carne para los ingleses, pues al final se le acababa el dinero y a lo mejor ella no estaba acostumbrada a viajar mucho y al final un viaje de Estados Unidos a Inglaterra, pues seguro que era caro, ¿no? sí, menos para una carta. Para las cartas era rápido y Menos para, barato. sí, sí, pero ella no podía doblarse y meterse Sí. dentro de un sobre, Si como el hubiera, si dinero. hubiera, si hubiera visto nuestras desnoticias cuando decíamos que mandaban a los niños por correo postal, pues se hubiera mandado ella a sí Efectivamente, misma por correo postal. efectivamente. Bueno, ¿recomendamos el libro? Yo ¿Sí? lo recomiendo porque además Sí. es muy, de hecho el otro día, como ya no tengo club de lectura, se lo recomendé a la nueva moderadora de Sentilibro y le dije que estaba muy bien porque, bueno, pues por un lado, esta edición de Anagrama de Bolsillo son 126 páginas. 126 páginas completo, ¿no? Entonces, Te- y la letra es medianamente grande y además muchas páginas pasa esto, que se termina la carta, que son párrafos separados, que entonces al final serán 80, 70, no sé, se lee sí, en un ratito, te sí. lo pasas bien, que vuelves a confiar en la En las personas. especie, en las personas, te pones a buscar, piensas que hay libros que no has leído y que a lo mejor es interesante leer, Mm, y bueno, pues yo creo que sí. está bien. Pues lo recomendamos con delectación. Muy bien, ahora cuéntame ese Vale. nuevo. ¿Tú te acuerdas que hace, no sé, un programa, dos, no me acuerdo, te comenté un libro de George Saunders que se llamaba 10 de diciembre, ¿vale? Me gustó mucho cómo escribía George Saunders y miré, bueno, pues George Saunders, miré un poquito de su biografía, nació en el 58 en Texas, en un pueblo que se llama Amarillo. Y es especialista en relato corto y sobre todo novelas sí que tiene alguna que ha tenido éxito, pero sobre todo relatos cortos. Publica en muchas revistas, en el New Yorker, en Harper's, en GQ. También tiene una columna en The Guardian. Y además es profesor de la Universidad de Siracusa, profesor de escritura. ¿De Entonces, Siracusa en Sicilia? no, de Siracusa en Estados Unidos. Ah, vale. Syracuse, en Estados Unidos. Y tiene un libro, él concretamente da una clase, bueno, luego lo explico, pero tiene un libro que no creo que no está traducido al castellano y por eso nos vamos a atrever a hacer esto, que se llama, en inglés es a Swimming Upon in the Rain, es decir, un baño en el estanque bajo la lluvia. Y en ese libro lo que hace es analizar 7 cuentos de 4 autores rusos, Chekhov, Turgenev, Tolstoy y Gogol. Entonces, él lo que dice, te hago un poco de extracto de la introducción del libro, voy bueno, a intentar ser breve. Él dice que durante los últimos 20 años en esa universidad de Syracuse ha estado enseñando una clase sobre cuento ruso del siglo XIX. ¿No? Entonces, dice que recibe como 600, 700 solicitudes para apuntarse a ese curso, pero solo aceptan 6 por año, porque lo que hacen es un taller de escritura, ¿vale? En torno a esos cuentos rusos. Entonces dice que, claro, los 6 que dan, que reciben, ¿no? Esas clases suelen estar entre los mejores escritores jóvenes de Estados Unidos. Entonces, en la clase, ellos acaban leyendo en el curso unos 30 cuentos, ¿no? Unos 2 o 3 cuentos por clase, ¿no? Pero que ha cogido los 7 que a él le gustan más, que considera que son más interesantes, y los ha reunido en este libro, haciendo una especie tanto de taller de escritura como taller de lectura, ¿vale? Él analiza el libro desde su punto de vista, lo cual no significa que el tuyo esté mal, sino que él simplemente te da sus pautas y lo que ve él en el libro, en el cuento, por qué ese cuento funciona, por qué te hace sentir lo que te hace sentir. Entonces, son cuentos, él dice que son cuentos tranquilos, domésticos, apolíticos. Él dice que esa literatura rusa del siglo XIX es una literatura de resistencia escrita por reformadores progresistas, pero que estaban inmersos en una cultura represiva, bajo la amenaza constante de la censura, del fusilamiento, del destierro, ¿no? Entonces, hacían resistencia a través de cuentos, pero una resistencia silenciosa, indirecta, ¿no? Para evitar esos problemas. Entonces, su resistencia consiste en demostrar que cada ser humano es digno de atención y que los orígenes del bien y del mal en el universo pueden encontrarse observando a una sola persona, incluso a la más humilde. Es decir, son cuentos que se basan en la observación del ser humano. ¿Vale?
Entonces, ¿qué es lo que quiere él que hagamos? ¿No? Y lo que te planteo a ti que hagamos. Leemos el cuento, cada uno Ujú. valora, cuando un escritor de ficción, porque un escritor de no ficción es otro asunto, ¿no? Pero un escritor de ficción en el fondo, además de contarte una historia, o esa es la excusa, lo que está buscando es provocarte una emoción o muchas emociones. Y si el escritor es bueno, la emoción que te provoca es la que él quiere que tengas. Si es malo, pues podrás tener cualquiera. Pero si es un escritor buen escritor y él quiere provocarte una determinada emoción, todo va a ir dirigido a provocarte esa emoción. Entonces él lo que pretende es que leamos el cuento y digamos, vale, ¿cómo me estaba yo antes del cuento? ¿Cómo estoy después del cuento? ¿Qué emoción ha surgido en mí? Entonces, y a partir de ahí, analizar el cuento buscando por qué, cómo ha logrado el autor meterme esa emoción en el cuerpo. Es decir, no se trata que Ujú. digamos que en un cuento es una metáfora de una revolución política, una preocupación constante sobre el espíritu ruso. No, no se trata de eso, sino decir, ¿por qué en este cuento este personaje hace esto? ¿Qué hace, por qué el autor hace que el personaje haga esto para que a mí me provoque esa sensación, ¿no? Entonces, pues como digo, el ejercicio básico que propone es leer la historia, reflexiona sobre la experiencia que acabas de tener o algún pasaje que encontraste particularmente conmovedor, algo a lo que te resististe o que te confundió, eh, un momento en el que empezaste a pensar de manera diferente, alguna pregunta que te queda sobre la historia. Dice, cualquier respuesta es válida. Cualquier cosa que hayas sentido es válido. Si te confundió, merece ser mencionado. Si te aburriste, es información valiosa. No es necesario adornar tu respuesta con lenguaje literario ni expresarla en términos de tema, trama o desarrollo de personajes. Nada de eso. Simplemente explicar lo que sentiste. Y valoraremos y veremos dónde ha hecho el escritor hincapié para que tú sientas eso. De eso se trata, ¿vale? Entonces yo lo que te propongo, dado que el libro no está traducido al español, es leamos los cuentos uno por mes, ¿vale? Cada uno, tú y yo, cada uno pues tendremos nuestra opinión sobre el cuento, marcaremos qué nos ha hecho sentir, por qué creemos que el autor nos ha hecho sentir, cómo ha logrado hacernos sentir eso, y lo comentamos si te parece, incluso si alguno de la gente que nos escucha lo quiere hacer y nos manda sus comentarios, los leemos, Eso te y iba a luego... decir que lo vamos a hacer extensivo a Sí, sí, sí. nuestros, a las personas que nos escuchan para que si quieren leer el cuento y hacer el ejercicio, pues que aprendan también contigo y conmigo. Efectivamente. Entonces, yo haré mi lectura, haré mis anotaciones sobre lo que pienso de este cuento y luego ya leeré lo que dice él, ¿vale? Y yo haré un resumen aquí de lo Claro. que dice él, ¿vale? Eh, entonces, lo que te propongo a ti y a todos los que os apetezca es hacer eso, o sea, leer cada mes un cuento. Son cuentos muy cortitos, por lo menos el primero, que sí que ya me lo he leído, es muy cortito, no llegarán a 20 minutos, costará leerlo, no costará más. Costará leerlo en una primera lectura, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí avanzamos, a ver si funciona esto, ¿vale? Vamos a probar con el primero y si funciona, pues continuamos. He de decir que... Un momento, quien quiera participar en esta nueva sección y enviarnos sus observaciones emocionales de estas historias, de estos cuentos rusos, ¿no? Rusos son. sí, son rusos. eh, pues que nos escriba o por Instagram o por Messenger o quien tenga nuestro teléfono, pues que nos mande un mensaje, puede ser audio o escrito. Sí. Lo que te voy a decir es que yo lo que he hecho concretamente en el primer cuento es leérmelo una vez para saber de qué va, qué historia me está contando, para ver qué opino del cuento y luego sí he leído una segunda vez con más detalle viendo qué hace el escritor para que yo empiece a sentir lo que él quiere que sienta. El primer cuento, ya te digo, es muy corto, es de Chekhov. No debe ser de los más conocidos porque yo tengo una antología de Chekhov y ese cuento no está en ese libro. Y tiene dos nombres, se llama En el carro o Camino de la escuela. Tiene los dos nombres, ¿vale? Y va sobre una profesora que va camino a su escuela. Es muy fácil de encontrar en internet. Si buscas en el carro Chekhov, te aparece el primero de la lista. Y es leerlo y ya veréis que es muy cortito y es ver qué te hace sentir el cuento y por qué el autor logra que sientas eso. No, ya os aviso, no se trata tanto de decir el autor ha usado la primera persona o la tercera persona o el no sé qué o el no sé cuántas. No se trata tanto de eso como de por qué este personaje reacciona así. ¿Por qué
el autor hace que el carro se atasque en el barro? Porque, ¿sabes? El ver por qué hace esta descripción de esta manera, por qué tiene una parada en tal sitio. O sea, ver Bueno, qué aporta. a lo mejor con esta primera vez aprendemos así cuál es el Sí. sentido, ¿no? De... Entonces, pues eso, que no penséis que es un tema morfosintáctico ni nada de eso, que es más ver por qué pasan las cosas y cómo nos hacen sentir. Y quería decir otra cosa. Y es tanto un taller de lectura como de escritura. Es decir, todos leemos y es ver qué es lo que está pasando que nos hace sentir así y también aprender qué técnicas están utilizando estos escritores para hacer sentir a la gente eso, ¿no? Es muy interesante, ¿eh? Yo que he leído el primero ya por mi cuenta y he leído su análisis, la verdad es que su análisis es bastante interesante y te hace ver cosas que yo por lo menos no había visto cuando he leído, y eso que he leído prestando atención, ¿eh? Y sin embargo no había detectado las cosas que él cuenta que está haciendo. ¿Sí? Así que yo creo que puede ser una sección interesante. Nos llevará bastante tiempo, eso sí, ¿eh? Igual, si la gente se anima y nos mandáis muchos comentarios, igual lo tenemos que partir en 2 episodios para no Ujú. aburrir, ¿no? Bueno, ya vemos. Vamos viendo que la gente no se anima mucho Ya, realmente. Ya ya. hemos intentado varias cosas y no se han animado mucho. Esperamos que esta vez os animéis un poquito más. Que nada, que muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan y que nos ven. Muchas gracias a Nanuria Corral por nuestro logo Green Turquoise, que dice, ¿tú te puedes creer que ayer hubo un mensaje de Nanuria que dijo, no existe el verde turquesa? Y digo, ¿será posible? Si ella nos ha hecho un logo verde turquesa. Ujú. A Charles Matuszewski por los Jingles. jingles musicales, estoy fatal, ¿eh? A Jara por las cortinillas, a Alejandra por las reseñas piratas, ahora está en la universidad, a ver si nos manda reseñas piratas ahí Mm. entre estudio y estudio, o entre clase y clase. Y muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias por estar aquí. 70 hemos dicho, Sí. que el mes pasado nos olvidamos que era Ya. 69 y no lo dijimos ni una sola vez en todo el programa. O sea, llegamos al episodio 69 y nos olvidamos. Pues estamos en el 70, que es 69 más 1. Exactamente. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ti y a toda la gente que nos escucha, que no, me hace que no lo hemos dicho esta vez. Sí, Y lo a todos hemos los que dicho. nos... Sí, lo hemos dicho, vale, pues, pues ya está. Pues entonces a toda la gente, a todo el mundo y muchas gracias a ti. Y como siempre tenemos que despedirnos cerrando el libro. Y yo en el más difícil todavía, porque hemos hablado de payasos, lo hago con 2 libros electrónicos. Cierra el libro al salir, Ana. Ten cuidado, no rompas ninguno. Adiós. Uy, bueno, no, que no se han roto. Ay, Dios.